el fin de semana entró ya en vigor esta prohibición de venta de comida chatarra en las escuelas de México. Se trata de alimentos, de bebidas con bajo valor nutricional y alto contenido de azúcares, grasa y sodio, conocidísimas como alimentos chatarra. Ya por ahí vi en algunos reportes periodísticos pues que se está haciendo un recorrido para ver quiénes cumplen y quiénes no cumplen, pues justamente con estas determinaciones por parte de, pues ya lo que entró en vigor. Fíjese, le leo justamente lo que se está informando. La prohibición para la venta de comida chatarra en las escuelas del Sistema Educativo Nacional de México entró en vigencia a partir del sábado. De esta manera, entran en vigor los lineamientos generales a los que se deberán sujetar la preparación, distribución y expendio de los alimentos y bebidas preparados, procesados y a granel, así como el fomento de los estilos de vida saludables en alimentación dentro de todas las escuelas del Sistema Educativo Nacional de México. El pasado viernes, el titular de la SEP, Mario Delgado, convocó a las autoridades educativas, personal con funciones de supervisión, así como a las y los docentes, a informar y concienciar a las personas encargadas de vender alimentos en las escuelas en torno a estas disposiciones. En octubre pasado, y a pocos días de la llegada de la presidencia de México de Claudia Sheinbaum, Delgado presentó el programa para mejorar la alimentación de los estudiantes mexicanos y prohibir la venta de la comida chatarra en las escuelas. Las acciones de esta estrategia tienen 4 puntos fundamentales. 1. Impedir la venta de alimentos ultraprocesados en espacios escolares. 2. Promover el consumo de agua natural en las escuelas. 3. Capacitar en nutrición saludable a los responsables de las mismas y generar una comunicación, este sería el cuarto, de buenas prácticas en alimentación, así como promover la actividad deportiva. Delgado dijo el pasado 21 de octubre que para el 29 de marzo de 2025, es decir, hace unos días, esta estrategia sería obligatoria para todas las escuelas del Sistema Educativo Nacional de los 3 niveles, básica, media superior y superior. Según datos de la SEP, en aquel momento 98% de las escuelas, en el 98% de las escuelas todavía se vendía comida chatarra de mala calidad, en el 95% se ofrecían bebidas azucaradas y en casi 8 de cada 10 se vendían refrescos. A decir de Delgado, la SEP cuenta con todos los instrumentos jurídicos en la Ley General de Educación para regular que no haya comida chatarra en las escuelas. Pues es lo que se ha informado en torno a esto. Según datos del Poder del Consumidor, en México el sobrepeso y la obesidad infantil han aumentado en un 120% en las últimas 3 décadas. ¿Qué dato da el Poder del Consumidor? Y para hablar de esto, pues justamente hemos convocado a Liliana Baena Espina, que es coordinadora de Mi Escuela Saludable en el Poder del Consumidor. Liliana, buenos días. Tal, buenos días, Manuel. Gracias por el espacio. Liliana, pues estábamos dando todos los datos y el contexto de lo que significa esta prohibición. He visto pues en algunos medios de comunicación que han recorrido el exterior de las escuelas, pues que todavía se ven al exterior pues estos vendedores de comida chatarra. ¿De qué manera está regulada, por ejemplo, en esta disposición, Liliana, la presencia de vendedores en el exterior de las escuelas? Sí, bueno, justamente esta regulación lo tiene como recomendación, porque no es una responsabilidad de la Secretaría de Educación Pública, sino se tienen que hacer también otro tipo de políticas paralelas con las autoridades municipales para poder regular los entornos alimentarios justamente afuera de las escuelas, pues en un perímetro específico. Cuéntame, ¿qué decir de la entrada en vigor de esta medida? ¿Cómo recibe el Poder del Consumidor? ¿Qué otros datos cuentan sobre pues el consumo de comida chatarra y cómo pues esto ha afectado a la niñez mexicana? Sí, bueno, justamente desde sociedad civil estamos reconociendo pues todo el esfuerzo y el trabajo que está haciendo justamente la administración actual para poder transformar las escuelas en saludables. Y sí, los entornos escolares son muy importantes de poder
regular, porque dentro de las escuelas un dato que tenemos es que consumen 500 calorías diarias a través de 3 productos ultraprocesados en un solo día de jornada escolar. Eso es un dato súper alto, de los más altos en América Latina. Sí, es un dato muy preocupante. ¿Y de dónde viene esta tradición, Liliana, de las escuelas chatarra, de la comida chatarra en las escuelas? ¿Y por qué no se ha podido avanzar hacia un modelo distinto de alimentación en las escuelas? Recuerdo algunos intentos o varios programas que han existido a nivel federal e incluso estatal para desayunos dignos, en fin, todo aquello que representa también un pilar fundamental de la vida de las y los estudiantes y del proceso de aprendizaje mismo, Liliana. Sí, claro, justamente se han hecho varios intentos desde el gobierno mexicano para poder regular estos ambientes, pero bueno, han sido realmente carentes de seguimiento, de monitoreo, de evaluación y bueno, con una fuerte interferencia de la industria alimentaria también, ¿no? Que es lo que ha provocado que no se estén cumpliendo estos lineamientos. El poder precisamente de la industria alimentaria es enorme, el poder del consumidor ha difundido pues innumerables datos, incluso periodistas destacados y destacadas pues han hablado de los grandes lobbies, los cabildeos que se han hecho, pues para evitar que en cada escalón de la ley que se ha ido logrando en nuestro país se profundice precisamente en el tema de las escuelas, evitar que se prohíba y finalmente pues se ha dado o se ha conseguido, digamos, esta medida. ¿Qué mecanismos de supervisión existen, Liliana? Bueno, actualmente el gobierno mexicano lo que ha dicho es que emitirá un sistema de vigilancia para saber si las escuelas estarán en cumplimiento o no de forma periódica. Hasta el momento no ha mencionado nada sobre ese sistema, sin embargo, desde sociedad civil, pues tenemos un sistema de vigilancia ciudadana que estará activo también monitoreando de forma paralela pues este tipo de regulaciones para que se sigan cumpliendo. Pues estaremos muy pendientes, Liliana, y te agradezco mucho que te hayas tomado unos minutos para hablar con nosotros de esta medida. Gracias a ustedes. Te agradezco mucho, Liliana Baena Espina, quien es la coordinadora de Mi Escuela Saludable en el Poder del Consumidor. 9 de la mañana con 31 minutos. No se vaya, vamos a la pausa, regresamos. 9 de la mañana con 37 minutos en la hora del centro de la República Mexicana. Estamos de regreso y estos días pues se ha abierto la polémica en torno a lo ocurrido en este pues recinto de la Universidad de Guadalajara que está pues o que administra Telmex, el llamado Auditorio Telmex, o que tiene algún tipo de vinculación, al menos de patrocinio con la Telefónica, pues por la presentación de un grupo, Los Alegres del Barranco, pues que mostraron una imagen de Nemesio Ceguera, el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, cuando interpretaban una de sus canciones, el corrido, el del Palenque. A partir de ahí, pues ha habido toda una serie de reacciones, incluida la de la presidenta Claudia Sheinbaum, que pidió que se investigara la apología del delito en este que pues se ha dado en llamar, no sin razón en los medios de comunicación, como un homenaje a la figura de Nemesio Ceguera Cervantes. Ha habido pues una reacción del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, de la presidenta Sheinbaum, incluso la Fiscalía de Jalisco ya está investigando pues el hecho, la responsabilidad precisamente por la proyección de estas imágenes. Se abrió ya una carpeta de investigación en la Vicefiscalía de Investigación Especializada en Concertación Social y ha habido pues ya respuestas, la respuesta del Auditorio Telmex, de la Universidad de Guadalajara, que incluso pues señaló que ordenó a la administración del Auditorio Telmex revisar y ajustar los contratos de los artistas para prohibir la apología del delito en cualquier forma, ya sea en contenido musical, discursos o material audiovisual. Así pues lo ha señalado la Universidad de Guadalajara. También pues ha venido el Auditorio Telmex
pues con una comunicación donde señala pues que no tiene injerencia en la programación de los espacios de los artistas que pues se presentan precisamente en este espacio, sino que son los promotores quienes tendrían tener la responsabilidad sobre el asunto. Este conjunto de cosas hay que agregarle pues la información que se dio a conocer en las últimas horas sobre pues la cancelación de los visados por parte de Estados Unidos de los integrantes de los Alegres del Barranco. Esto como parte ya de las medidas que está tomando el gobierno estadounidense como pues producto de haber declarado a los cárteles del narcotráfico como organizaciones terroristas. Así lo están reportando varios medios de comunicación. En redes sociales también ha circulado. Veremos pues si hay algún pronunciamiento. El diario El Universal dice que recibió una confirmación de esta cancelación de las visas por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Según el Universal, pues justamente el Departamento de Seguridad Nacional, a través de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, fue el que retiró las visas. Pues esta información que ha circulado y que nos pone en un contexto muy complejo, donde hay muchos ángulos. Uno de los ángulos, ayer lo hablaba David Saucedo en este espacio de noticias, pues tiene que ver con la relación que ha existido en nuestro país, a veces declarada, a veces no declarada, entre pues los grupos delincuenciales con algunos grupos o músicos que después pues reconocen que son pues llamados para tocar en algunos eventos, para componer canciones a petición, en fin, pero hay otro ángulo susceptible de analizar en este día y que tiene que ver con cómo pues esta producción, ya sea por encargo o no por encargo, o de motu propio, o como parte de una cultura musical, o como parte de un interés o de una intención de los grupos por generar visitas, ventas, ganar presentaciones, pues está permeando socialmente y convirtiéndose en un modelo cada vez más acusado. Para hablar de este tema hemos llamado esta mañana a Bernardo León, musicólogo de amplísima trayectoria, a quien le doy la más cordial bienvenida. Bernardo, buenos días. Hola Manuel, muy buenos días. Gusto en saludarte. Aquí estoy para lo que... Bernardo, nos interesaba mucho conocer tu lectura de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Tú que has investigado precisamente el fenómeno, que como musicólogo pues tienes una enorme experiencia. ¿Qué nos dice lo que acaba de ocurrir en Guadalajara y qué ha ocurrido en muchas otras entidades y ciudades del país? Mira, lo que es esto de la apología al narco viene sucediendo ya como una cosa seguida. Esto pasa porque, pues, o están contratados o llevan amistad. En el caso este de la letra el Palenque, el del Palenque, es un letrista que se llama Luis Conríquez. Luis Conríquez, él se dedica a hacer este tipo de cosas para los Alegres del Barranco. Por otro lado, te podría yo comentar, y te oía yo al principio del programa, decías que el Auditorio Telmex y la UDG y que los promotores y que esto. Mira, yo he andado también en ese ambiente de la promoción. Cuando llegamos a un escenario, nos dicen hasta qué notas vamos a tener que poner. Se me hace muy extraño que no hayan visto, que no hayan calculado, después de lo que pasó en Techitlán, el 29 de marzo se me hizo muy cerca, y sobre todo pues los grupos que se iban a presentar. Ahora, vamos a lo último. Ya estás en el escenario, tienes que hacer una prueba de sonido y tienes que hacer una prueba de todo. ¿Quién estuvo presente? ¿Quién estuvo presente para parar todo? No sé, ahí hay cosas muy raras. Y
esto de las bandas, bueno, pues mira, los Alegres del Barranco, como tú sabes, son de Badiraguato. Ellos nacieron ahí en Badiraguato, ya se me enredó la lengua, Badiraguato. Iba a Y Diraguato, en Sinaloa. de ahí son. Tuvieron que irse después a Culiacán y ahí, de ahí ya pegaron mucho. Este muchacho, está ahorita en pantalla, José Pavel Moreno Serrano, es el Mm. acordeonista y el director del grupo. Él es abogado. Él lleva algunos casos de todos estos elementos. Inclusive él fue muy amigo de la Gilbertona. No sé si te suena ese nombre de la Gilbertona, una influencer. Sí, un personaje conocido en redes sociales, en Exacto. Y él YouTube, fue a y que ya tocar. falleció, ¿no? Exacto. Y el grupo fue a tocarle en su sepelio. Él le llevó todo el caso legal a la Gilbertona. Entonces, estamos hablando de gente que, pues, eh, mm, mm, queriendo o no, pues está dentro de la flama que se hizo ahorita, porque la verdad, te lo vuelvo a repetir, a mí se me hace una falta de profesionalismo, o llámale como quieras, que la UDG o el auditorio de Telmex no hayan visto, no hayan sacado adelante qué cosa es lo que se iba a presentar. ¿Cuáles canciones? Bueno, ya no te digo de cuáles canciones, porque se supone cuáles canciones son las que cantan. Si tú contratas a los Alegres del Barranco, bueno, todas sus canciones son eso. Mm. Entonces, ¿cómo los dejas después de lo que pasó en días recientes? Eso es lo que te puedo decir ahora en cuanto a lo que se ha hecho de canciones de narcocorridos y corridos tumbados. Bueno, pues hay una serie de gente que hace apología de todo. Tenemos Peso Pluma, tenemos Natanael Cano, tenemos a Junior H, tenemos a Chino Pacas, a Chalino Sánchez, y esto no es nuevo, no es nuevo. Acuérdate, no sé si tengas conocimiento de esto. En 1931 se tiene memoria del primer narcocorrido que se hizo a Pablo González, un personaje de Ciudad Juárez, que tenía fama ahí en Ciudad Juárez. Y le ¿Quién lo hicieron el primer compuso? corrido, se llama El Pablote. El Pablote se grabó en el 31, pero el éxito fuerte lo hizo el Charro Avitia después en una grabación para la RCA Victor. Y desde entonces, bueno, pues vienen todos ese tipo de cosas. Acuérdate que también estuvo El Ojo de Vidrio. Voy a cantar el corrido del Salteador del Camino, Camelia la Tejana, todo ese tipo de cosas que hacen apología a todo esto. Pues sí, viene de larga data y ahora sucede que forma ya parte de pues del panorama musical de nuestro país y es que ya no sé qué palabra utilizar porque decir normalizar pues está más que normalizado y finalmente estas historias son compartidas y difundidas con profusión y son personajes que adquieren una relevancia y una importancia pues a partir de historias que se cuentan delincuenciales, personajes en activo, no personajes de ficción que uno pudiera imaginar, sino de carne y hueso, gente que está operando, que forman parte de los principales objetivos por parte de los gobiernos y que evidentemente, pues cualquier posición sobre este asunto, no sé si coincides conmigo, tiene mucho, digamos, exige un grado de complejidad, me parece a mí importante, porque se podría pues recurrir a la descalificación fácil, a la simplificación, pero son fenómenos complejos de la sociedad en la que vivimos y donde, pues, de acuerdo con lo que los académicos, los estudiosos señalan, pues está complicado saber qué es primero, ¿no? Digamos, son juglares, hay una posición que defiende, pues son juglares que cantan lo que ocurre en la sociedad. Si esto no ocurriera en la sociedad, evidentemente no habría materia, pero pues por el otro lado está el tema de la apología,
con lo que empezamos, de hacer alarde de estas conductas, Bernardo. Volvemos a lo mismo, mira, en los escenarios cuando llegas a ensayar, pues siempre hay un supervisor del lugar, el que te renta, así sea el palenque de un pueblito más chiquito, hay un supervisor y siempre te dicen qué audio traes, esto, otro, que vas a proyectar todo. Entonces, no sé si has oído la letra del palenque. Debieron haber hecho prueba de sonido y el del palenque dice cosas como: soy el dueño del palenque, 4 letras van en la frente, soy del mero Michoacán, donde es la tierra caliente, soy el señor de los gallos, refiriéndose ya sabemos a quién, el del cártel Jalisco. ¿Sí? Tengo gallos de pelea que pelean por mi partido, las navajas las cambiamos por R15 y cuernos de chivo, etcétera, etcétera, por ahí se va. Entonces, si lo oíste debieron haberlo oído en el ensayo y ahí detener todo. Pero vaya, ya ahí ya no te sé decir porque es auditorio de Telmex, pero lo maneja la UDG y la UDG no sé, se les fue. La verdad, yo pienso que se les fue. Sí, primero dijeron que, bueno, pues esto era responsabilidad de los promotores, pero luego ya salió a quite en las últimas horas la propia UDG diciendo pues que van a prohibir todos aquellos eventos que hagan apología del delito en el auditorio de Telmex. Ahora, está después este tema, ¿no? Sí, después del niño gado, pero está este tema, Bernardo, de por dónde entrarle al asunto, a la prohibición, que también hay pues una parte evidentemente de la sociedad que dice, es censura, es como si no se pudiera hablar del tema, ocultar, tapar el sol con un dedo y ocultar una realidad que toca a los mexicanos. O sea, son límites, digamos, son barreras pues muy sutiles, Bernardo, porque está la apología, por un lado, que esa es innegable y está configurada como un delito, como una conducta tipificada, está pues todo aquello que representa un conjunto de cosas que si no hace apología directa de un personaje en particular, sí de las conductas, sí de los comportamientos y sí promueve el modelo a seguir. Por eso digo que a mí me cuesta trabajo entrarle en temas como estos, porque pues se corren muchos riesgos. Primero, de parecer un censor, de parecer un persecutor, y por el otro lado, de banalizar, de simplificar algo que es tan dramático, tan serio y que ha dejado una estela de muerte, de sangre y de dolor para miles y miles de familias y de seres humanos en nuestro país. Por eso es que ahí estamos en un terreno pantanoso, en un terreno complicado. Sí, mira, como músicos, los Alegres del Barranco, te lo puedo decir, son unos músicos de excelencia. Tocan muy bien, no son como ciertos tipos ahora que cantan ahí todos desafinados de los corridos tumbados. Ellos son músicos, en verdad. Cantan este tipo de canciones por una razón, y tú la dijiste, Manuel. Lo prohibido es lo que consume la gente. Y ahora ya no tenemos como antes, que en las estaciones de radio, yo vengo de radio, y en las estaciones de radio nos prohibían poner canciones ridículamente, que nos censuraban porque decían cosas sexuales que ni siquiera tocaban. Era dame un beso o cosas de esas, no las llegaron a cancelar. Había la RTC y todas esas cosas. Ahora no, ahora tienes las redes sociales, y en las redes sociales y el mismo Spotify y el mismo YouTube Music y toda la bola de streamings de estos, pues no tienen censura y se van, y entonces los chavos se conectan a eso. Mira, yo tengo muy cercano el caso de un jovencito que no sale de los corridos tumbados, y me llama la atención porque pues ya a mi edad todo me asusta, pero ya las groserías son cada 2 líneas del tema es una grosería.
Y estos de los que estamos tocando ahorita, por ejemplo, de los que hacen apología, mira qué le pasó a Valentín Elizalde, por ejemplo, y qué le han pasado a otras personalidades, por no acceder o por no te sé decir, pero es grave lo que está pasando. Por lo mismo, estas redes sociales son inmensas y, 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 y van con todo. O sea, hay en el medio he oído no nada más este tipo de canciones como estamos haciendo el del Palenque, hay otras más gruesas, más gruesas que si me permites después te las hago llegar. Pues sí, sin duda alguna, Bernardo, déjame aprovechar porque estoy viendo que tienes detrás una colección de discos impresionante, tienes una fonoteca, llamémosle así, o discoteca, ¿cómo le llamarías? ¿De cuántos discos, Bernardo? Mira, me dicen que es va haciendo que tengo que ir verde. No, son de a de Mira, veras. más. Ah, sí, Aquí sí, está. sí. Sí, Son no son de esos 7,000, como los libritos de mentiras. son 7,000 LPs y son 4,500 CDs y tengo un aproximado de 2,000 de 45 revoluciones por minuto. Y tengo clásico, tengo instrumental, tengo canciones cantantes en inglés, en español. Se me dieron todas las músicas, mi querido Manuel, me gusta la música, hablo de música, escribo de música y tengo un canal de YouTube ahorita que te quiero presumir, a ver si me Ah, ayudas a claro, difundir. Se llama Sírveme y te adelante. cuento. Ojalá la gente se suscriba a mi canal para poder salir ahí. Sírveme y te cuento en YouTube. Y en Sírveme y te eso, cuento. Armonías en el tiempo. Entonces, Y hablas de música, de todos de los todo, aspectos de la música. de todos los aspectos de la música. Tocamos el otro día Mozart, sacamos lo de la canción inédita de José José. Mira, yo con José tuve una amistad muy grande porque fuimos contemporáneos y además vecinos ahí en Clavería. Entonces me sabía yo toda la historia de él. Entonces cuando sale la canción de la inédita, todo el mundo pensaba que era inteligencia artificial. Y no, sí es José cantando y la canción no se sabe todavía el autor. Pero ese tipo de cosas lo manejamos en este canal, Shakira, Madonna, todo lo que gustes y mandes, porque me he dado a través, mira, yo entré a radio de 10 años, voy a cumplir 78. O sea, quiere decir que 68 años se han dado en esto del disco y de la música. Y me pongo a tus órdenes, Manuel, para lo que gustes, cuando quieras llamarme y cuando puedas o quieras hacerme una entrevista de otra cosa, sobre todo de música, de la que tú prefieras, pues aquí tengo los discos. Si es tropical, si es la matancera, si es la santanera, Uy, si es los Beatles, si son Rolling Stones, y todo lo tenemos aquí. A tus no, órdenes. pues ahí ya me das en mi mero mole, Bernardo. ¿Cómo se llama? Repíteme el canal de YouTube. Se llama Sírveme y te cuento, al son del león. Ahí estamos Sírveme y te para... cuento al son del al león. son del león. Ahí estamos. Normalmente salimos jueves y viernes con programas nuevos. Míralo, ahí se está viendo. Sírveme y te cuento, al son del león. Háganme favor de suscribirse, ayúdenme suscribiéndose, me ayudarán mucho y escucharán cosas muy agradables porque tengo aquí en mi cabeza una bola de historias de la música, cosas que después la gente me dice, oye, ¿de dónde te metiste todo eso? Yo tengo escuchando música desde los 6, 7 años ahí con mi abuela. Entonces, pues me sé también toda la música vieja, Agustín Lara, Néstor Mesta Chaires, Nicolás Uriceray, Juan Narviso, José Mojica, Lupita Palomera, todas esas me las sé. Y No, las no canciones, empieces. No empieces por ahí, mi querido Bernardo. Yo tuve un programa, no estás tú para saberlo, ni el auditorio de música de Agustín Lara cuando tenía 15 años de edad, hace muchos, muchos años.
pero tuvimos un programa de música de Agustín Lara, así que eso que me hablas, pues sí, es mi mero mole. No, pues cuando quieras, y es más, te invito aquí al estudio, a la discoteca, y para oír lo que tú quieras. Aquí sale todo, y además todo está en orden, ¿eh? Música en inglés y todo está en abecedario. Música en español y todo está en abecedario. Rancheros, hombres, rancheras, mujeres, etcétera, etcétera. Todo lo tengo perfectamente. Pues te agradezco mucho, Bernardo León, por hablar con nosotros, por ofrecernos tu perspectiva sobre este tema. Es importante conocer todas las posibilidades de abordaje de los fenómenos musicales y tú nos has arrojado mucha luz esta mañana. Bernardo, te agradezco mucho. Manuel, estoy para servirte cuando quieras. Aquí estamos. Tiene mi teléfono por ahí a producción y me daría mucho gusto saludarte en persona. Te agradezco mucho, Bernardo León. Te mando un abrazo. Igualmente, que te vaya muy bien y gracias por la oportunidad. Gracias, Bernardo León, musicólogo, y por supuesto gracias a don Porfirio Patiño Juárez, nuestro coordinador de producción en Aristegui en Vivo, que fue quien hizo posible pues contactar a Bernardo y tener la posibilidad de conversar con él. Son las 10 de la mañana en punto, nos vamos a la pausa, pero antes le presento un resumen de lo más importante. Y ayer asistimos con preocupación a la lectura de una información pues muy delicada que dieron a conocer distintas organizaciones mexicanas en defensa de las mujeres y de las infancias, que alertaron precisamente del aumento del número de casos de trata de personas y pornografía infantil en Ciudad Juárez. Esto se dio luego de que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos reportó que en esta ciudad los criminales están presuntamente vendiendo niñas, y entre pues quienes aportaron información sobre estos registros, sobre los datos con que se cuenta hasta este momento, está la representante de la Red Mesa de Mujeres, Yadira Cortés. Hay que decir que Mesa de Mujeres pues es una organización muy destacada a lo largo de los años, muy activa, muy proactiva, incluso en el caso de los años 90, en los casos de los feminicidios de Ciudad Juárez, cuando no se les daba incluso el nombre de feminicidios, por lo que le hemos convocado esta mañana para que nos amplíe, para que nos hable de esta circunstancia que han estado denunciando. Yadira, buenos días, me da gusto saludarte. Muy buenos días, Manuel de Santiago, un placer estar en este espacio. Saludos a todo el auditorio. Muchas gracias, Yadira. Pues ayer leíamos esta información. Ustedes pues han hablado de un registro de 2024 de 665 mujeres y niñas que ya colocaron, o sea, esta es información de denuncias de lo que ya existe o consta como denuncias por trata de personas. Así es, y estaba revisando los datos de anterioridad y vemos cómo en el 2021 se tienen un total de denuncias. Esta es información proporcionada por la Fiscalía del Estado. Es muy importante definir este punto. Y en el 2021 se tiene el registro de 4 denuncias por trata, 4. 2022 se cierra también con 4 víctimas por trata. 2023 empieza un aumento pues grande, pues se tiene un total de 15 víctimas de violencia de trata. Pero el brinco enorme que se da es hacia el 2024, en donde se aperturan 633 carpetas por el delito de trata, y en estas carpetas están vinculadas 625 víctimas, lo que nos dice claramente que en una carpeta puede estar vinculada más de una mujer o niña o adolescente. Hay un aumento muy grande de este delito, de la denuncia de este delito, lo cual nos habla de la vulnerabilidad en la que nos encontramos, todavía mayor en esta ciudad ante esta situación, que en la que se ven vinculadas infancias, principalmente infancias y adolescencias. Pero no descartamos en ningún sentido a las mujeres adultas. Y una de las líneas que nos permite entender esta situación es el aumento
significativo en la migración, porque sabemos también que muchas de estas carpetas se han aperturado por mujeres y adolescentes víctimas que son migrantes. Sí, efectivamente está documentado pues todo lo que pasan y enfrentan los migrantes en su paso por México. Se tiene un registro, Yadira, sobre pues cuántas víctimas migrantes existen en estas carpetas. Hay una estadística, una diferenciación de pues las mujeres y niñas de Ciudad Juárez. Se sabe pues los grupos poblacionales, digamos, que están afectados por pues esta actividad ilícita de la trata. Desafortunadamente no, la Fiscalía proporciona información únicamente así, grosso modo, pues especificar más implicaría colocar muy probablemente en más vulnerabilidad a las víctimas. Entonces, datos específicos, por ejemplo, de la nacionalidad, la dirección, etcétera, no nos es proporcionado. Sabemos de esta... Sí. Sabemos de algunas denuncias que son de mujeres migrantes debido a que organizaciones aliadas han denunciado en redes, por ejemplo, esta situación, aunque no han especificado nombres específicamente. El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos pues advirtió hace unas semanas, justamente hace un mes, sobre pues cómo se está dando pues el fenómeno de la trata de personas, cómo se están documentando casos de presunta venta de niñas, cómo pues hay una incidencia muy grande, y la comparaba con otros lugares de la República en los que pues permanentemente tenemos noticias por parte de las autoridades de la desarticulación de las redes de trata, como pueden ser ciudades como Cancún o Puerto Vallarta. Es decir, que es un problema que en los últimos años está teniendo un impacto grande, y sí, evidentemente no se puede dejar de lado, y te hacía la pregunta hace unos momentos, la circunstancia de que se trata de una ciudad fronteriza. Evidentemente esa circunstancia tiene y juega un papel, y lo ha jugado en los fenómenos de violencia en contra de las mujeres, pues que han vivido los habitantes y las habitantes principalmente de Ciudad Juárez desde los años 90, con casos muy documentados sobre pues cómo la violencia llegó, por ejemplo, a las trabajadoras de las maquiladoras, Yadira. Por eso es importante pues contar con la información, o con que se sepan los grupos focalizados y a qué obedece el crecimiento de estas redes de trata, ¿no? Claro, y como bien lo mencionas, Manuel, desde los 90 esta realidad en esta ciudad ha estado presente, se ha documentado, se han hecho incluso películas, documentales, etcétera, información que se ha difundido en torno a esta problemática, y que, vaya, es el comercio de los cuerpos de mujeres, niñas y adolescentes se ha presentado en esta ciudad y ha estado vigente desde aquel entonces. Sin embargo, es importante destacar cómo es que pasamos de tener cero denuncias por violencia de trata a en el 2020, por ejemplo, cerramos con 0, y años atrás denuncias. No significa que no existiera el delito, no se denunció, pero pasamos a el 2024, en donde se tienen, insisto, 633 carpetas aperturadas por este delito, con 665 víctimas. Entonces, es un brinco enorme entre 0 y 665, en principio, que se hayan atrevido a denunciar, que se hayan sentido cobijadas para hacer la denuncia, y en el punto en el que este delito ha sido tan permitido, digámoslo, lo entrecomillo, o sea, se ha dado finalmente a fructificar
ha crecido en esta ciudad porque las circunstancias se prestan. No se va a dar en un espacio en donde esté controlado, en donde esté vigilado, etcétera. Los núcleos de trata, las redes de trata siguen presentes en esta ciudad, desgraciadamente, y no solo ese delito nos va siguiendo como mujeres en este espacio, sino el feminicidio, la desaparición, la violencia familiar y el feminicidio que sigue presente y que aprovecho para exigir justicia por todas y cada una de las víctimas que se han dado en esta ciudad y hacer mención, ¿no? de estas situaciones en las que el cuerpo de mujer, tener cuerpo de mujer nos coloca en extrema vulnerabilidad, como es el caso de Daniela, que semanas atrás, el 10 de marzo, fue a comprar un microondas a la vivienda de un vecino. Este vecino la somete, la viola, la asfixia. Él piensa que pierde la vida, le echa gasolina y le prende fuego. Ella afortunadamente no falleció, despierta prendida en fuego, corre a pedir ayuda y afortunadamente esta ayuda es recibida. Pero este hombre que planeó todo, que planeó el feminicidio, porque al final no la ahorcó para hacerle cosquillas, el objetivo era asesinarla, no la quemó para darle calorcito, sino para eliminar las evidencias de lo que había ocurrido. Es un ejemplo del extremo de la violencia a la que estamos expuestas en esta ciudad. Y Daniela hoy, afortunadamente, Leticia, perdón, hoy está viva, luchando por su vida con quemaduras en todo su cuerpo. El 40% de su cuerpo tiene quemaduras de segundo y tercer grado y este hombre está prófugo. Y así las realidades, insisto, en esta ciudad tan extrema, en donde afortunadamente estas mujeres que denuncian, que han denunciado la trata, pues están vivas porque pudieron denunciar, pero su seguridad no está al 100%. Una vez que denuncias esa red de trata, muy probablemente las están buscando y están en riesgo, muy seguramente. Y lo sabemos por los casos que hemos acompañado con anterioridad y que nos dan esta información, ¿no? Yadira, otra dimensión que ustedes han advertido es la de la utilización de las redes sociales, de los grupos de mensajería, los servicios de mensajería instantánea para pues engañar, para captar personas que después son forzadas evidentemente a la prostitución, a la pornografía, en fin, a someterse a la trata de personas. ¿Qué informaciones tienen al respecto? Porque además esa es una discusión que ha estado presente también en cuanto a otros casos en nuestro país de reclutamiento forzado, de secuestro, de en fin, todas estas actividades en donde ya las redes sociales, los grupos de Facebook, los grupos de WhatsApp, pues están jugando un papel relevante, Yadira. Muy relevante, y sabemos lo que nos han compartido víctimas de Ciudad Juárez, ¿no? Y que son detectadas por las redes sociales. Acá se sigue utilizando, o la principal red de comunicación es el Facebook. Entonces, vía Facebook les mandan invitación, les mandan, ofertan trabajos en donde les dicen, bueno, por un día, un fin de semana, tú vas a ganar 5,000 pesos. Y son como estos ganchos que hacen para que las adolescencias, las jóvenes principalmente, pues caigan en estas redes. Pero no es un trabajo formal, no es una empresa, no, ningún trabajo va a pagar una cantidad tan grande por 2 o 3 días de trabajo. Es importante que lo sepan. También
o sea, no solo el Facebook, sino vía WhatsApp se están haciendo como cadenas en donde hacen las invitaciones, insisto, a estos espacios laborales, y los entrecomillo, en donde en realidad no hay un trabajo de fondo, lo que hay es finalmente una trata. Y esto me hace recordar el caso de Arroyo el Navajo, que sucedió con jovencitas de aquí, de Ciudad Juárez, en la zona centro. Ellas iban a buscar trabajo. Y buscando trabajo, lo que encontraron fue la trata, la desaparición, la trata y el feminicidio finalmente de ellas, porque la trata, si logran salir es porque se escaparon. Si logran salir vivas es porque tuvieron mucha suerte de que finalmente no fueran asesinadas, porque tienen como su proceso, mientras que el cuerpo de esa mujer es productivo, y lo entrecomillo, de acuerdo a cómo las células tratantes lo nombran, es decir, se puede vender, mientras que es productivo va a estar viva o sobrevivir. Pero una vez que para ellos, para estos tratantes, deja de ser productivo, las asesinan. Ese es el final de las víctimas de trata generalmente. Y es desafortunado y suena muy fuerte, muy rudo, pero es la realidad. Tremendo, tremendo esto que estás diciendo, Yadira Cortés. Te agradezco mucho pues la posibilidad de conversar contigo sobre esta circunstancia y por supuesto vamos a dar seguimiento al tema. Gracias, Yadira. Muchas gracias. Saludos a todas y a todos. Gracias a Yadira Cortés, quien es coordinadora de acompañamiento psicosocial a familiares de víctimas de la red Mesa de Mujeres. Son las 10 de la mañana con 29 minutos y esta mañana en la conferencia de Palacio Nacional, Pablo Gómez, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, pues dio un recuento, habló sobre cómo fue que se liberaron judicialmente las cuentas de Inés Gómez Montt y su pareja Manuel Álvarez Puga, pues por parte del Poder Judicial de la Federación. ¿A qué obedece pues esta determinación del Juzgado 10º de Distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, que además aquí ya le habíamos presentado en aristeguinoticias.com, pues cuál era la argumentación jurídica por lo que se había tomado la decisión del desbloqueo y que tiene que ver con la manera justamente y la autoridad que fue la que solicitó el bloqueo de las cuentas de Inés Gómez Montt y su pareja Álvarez Puga, pues que enfrentan una circunstancia de investigación y evidentemente se encuentran actualmente acusados pues de haber cometido una serie de fraudes relacionados con distintos temas, entre ellas con obras falsas. Así que esto fue lo que explicó esta mañana el titular de la UIF, Pablo Gómez. Con permiso de la presidenta, vamos a hablar de un caso que ha sido muy comentado en los medios de comunicación, que tiene que ver con la concesión y ratificación de un amparo para eliminar a 2 personas de la lista de personas bloqueadas. El tercer tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito confirmó la sentencia del 29 de noviembre del 2023 emitida por la jueza 10ª de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, que había otorgado amparo a la conductora Inés Gómez Montt Arena y a Víctor Manuel Álvarez Puga para que se les eliminara a ambos de la lista de personas bloqueadas. Consecuencia, el 4 de marzo de ese año, en acatamiento del ordenado por la jueza de distrito, la UIF giró instrucciones para que se reanudaran todos los servicios financieros, por lo que el 10 de marzo siguiente el juzgado tuvo por cumplida la sentencia judicial de amparo. La orden del Poder Judicial de eliminar de la lista de personas bloqueadas a Inés Gómez Montt y a Víctor Manuel Álvarez Puga
les permitirá hacer uso del sistema financiero nacional sin ninguna restricción, a pesar de que el Ministerio Público cuenta con orden de aprehensión en contra de ambas personas. La lista de personas bloqueadas es una medida preventiva para suspender de inmediato que los recursos cuyo origen se presume de procedencia ilícita continúen siendo integrados en la economía nacional. Es una medida de protección del sistema financiero y de la economía nacional. La unidad de inteligencia financiera no realiza los bloqueos los hacen las instituciones financieras por disposición de la UIF al incorporar sujetos, personas físicas y morales, a la lista de personas bloqueadas. Esta conducta no es rara. De vez en cuando, algún acto como estos se hace algo escandaloso. Vemos la siguiente diapositiva. Lista de personas bloqueadas. Del 1 de diciembre de 2018 a marzo de 2025 se incluyeron en la lista de personas bloqueadas a 5.904 personas físicas y 1.911 personas morales, es decir, empresas. En total, 7.815 sujetos. Se han desincorporado de la lista a 910 personas físicas, 360 morales. Actualmente se encuentran en la lista casi 5.000 personas físicas y 1.551 personas morales. Total 6.545. Derivado de la incorporación de sujetos a la lista, las instituciones financieras han bloqueado 32,000 millones de pesos, 568.3 millones de dólares y 2 millones de euros. Como resultado de resoluciones judiciales, así como del Tribunal Contencioso Administrativo y de la UIF, se han desbloqueado recursos de acuerdo a lo siguiente. Les hago la aclaración. Una persona que es incorporada a la lista físico-moral tiene dos posibilidades de objetar esa incorporación. Se va al amparo, en cuyo caso abandona el terreno administrativo, que es la naturaleza de esta incorporación, o se va a una audiencia en la unidad de inteligencia financiera. En el caso del amparo pide la suspensión y los jueces inmediatamente la otorgan, la inmensa mayoría de los jueces. Le permiten utilizar los recursos, aunque sigue incorporada en la lista. Y por la vía administrativa exponen su situación en la unidad de inteligencia financiera. Si ahí se considera que efectivamente tiene razón la persona afectada, se dispone su eliminación de la lista. Si no es así, la persona tiene derecho a objetar la resolución del titular de la UIF en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, cuyo asunto se termina, en el caso de que no le sea benéfico al quejoso, termina en el amparo. Entonces, en esta tabla que estamos viendo, de 32.531 millones inicialmente bloqueados desde diciembre del 18, por resolución judicial, 23.575.925.786 han sido desbloqueados por los jueces del país, por los jueces federales. 82.470 infracción por resoluciones del Tribunal Contencioso Administrativo y por resoluciones del propio órgano administrativo, que es la unidad de inteligencia financiera, 5,000 y pico de millones. Es decir, lo que la autoridad que establece la incorporación en la lista
de las personas bloqueadas, que finalmente es eliminada de la propia lista, es una cantidad mucho menor que lo que inmediatamente resuelven las autoridades antes del juicio. Quiero decirles, cuando un juez federal da una suspensión por haber una persona sido incorporada a la lista de personas bloqueadas, el juicio de amparo no se ha hecho, está por hacerse. Ahora ya están ordenando a la UIF que desincorpore de la lista a personas con la pura suspensión provisional, ni siquiera con la definitiva, porque interpretaron una contradicción entre órganos judiciales en la segunda sala y resolvieron simple y sencillamente que la materia del amparo puede ser eliminada de un juicio de amparo, con tal de beneficiar pues, a toda clase de personas que lavan dinero, vamos a decirlo tranquilamente. Y entonces, bueno, pues esto no puede ser producto más que de estructuras de corrupción, porque nada de ese tamaño es gratuito en ninguna parte del mundo, ¿no? Una cosa es el error judicial o la mala interpretación de las leyes que hacen los jueces, otra que todos los jueces caminan, o la inmensa mayoría de ellos, mejor dicho, caminan por el mismo sendero. Entonces, lo que se ha venido discutiendo en el Congreso y también en el gobierno es pues, que nos dispongamos a hacer algunas reformas de carácter que ya se han demorado mucho, en el caso concreto del Senado, algunas reformas que permitan que el sistema de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y su persecución ante los tribunales como delito federal se ha fortalecido. En la cuarta ronda del Grupo de Acción Financiera se le señaló a México una serie de observaciones con el propósito de que las pusiera en práctica. De entonces acá algunas se han puesto en práctica. Ya vamos a la quinta ronda, este año empezó, y tenemos que apresurar el paso para poner al país al nivel de lo que es el sistema de inteligencia financiera en las mejores partes del mundo donde se realiza bien. Necesitamos eso. Somos un país que tiene una enorme frontera con los Estados Unidos, que es la mayor economía del mundo y por lo tanto el sitio donde más lavado de dinero puede haber. Somos un país que tiene un inmenso comercio con Estados Unidos. Somos un país en donde hay una gran concurrencia internacional de todo tipo. Somos un país que tiene un problema con el narcotráfico y la delincuencia organizada que tenemos que combatir. Y somos un país que está luchando desde hace ya varios años en contra de la corrupción. Y en todas estas cosas, el instrumento, lo que se usa es justamente el lavado de dinero. Entonces tenemos que ser un país que tenga un nivel en el combate al lavado de dinero y a la persecución de los delitos predicados del lavado de dinero, pues de la más alta calidad. Pero el Poder Judicial se ha convertido en el elemento más militantemente contrario al desarrollo del sistema de inteligencia financiera de México. Y eso no es justo. ¿Por qué no platicas del caso? Bueno, pues ahí está ya, dijo Pablo Gómez en torno a este caso de Inés Gómez Montt y de su esposo Víctor Manuel Puga, Manuel Álvarez Puga, sobre pues el desbloqueo de las cuentas bancarias. Hubo un reporte de nuestro compañero Juan Omar Fierro, que revisó precisamente esta sentencia del amparo en revisión del tercer tribunal colegiado en materia administrativa de la Ciudad de México,
pues que había resuelto en junio de 2024 confirmar el amparo concedido a la pareja y en donde se argumentaba que precisamente el bloqueo de las cuentas bancarias mediante la inclusión en esta lista de personas, conforme al artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, solo es procedente a petición expresa de organismos y autoridades internacionales para combatir el lavado de dinero, debido a que se trata de un acto administrativo y no de un procedimiento judicial efectivo. Y por lo tanto, la citada atribución de la UIF no puede emplearse válidamente cuando el motivo que genera el bloqueo de las cuentas tenga un origen estrictamente nacional, pues al no encontrarse relacionada con algún procedimiento administrativo o jurisdiccional específico, puede resultar contraria al principio de seguridad jurídica. Esto, pues en el documento que pueden ustedes encontrar, en la revisión, en la glosa que pueden encontrar en este trabajo de Juan Omar Fierro en aristeguinoticias.com. Y hoy pues lo que está planteando Pablo Gómez es que se debe de impulsar un cambio legislativo para, pues por lo que entendí, pues blindar de mejor manera la posibilidad de que la UIF o de que el gobierno federal pues tome determinaciones en relación con el bloqueo de cuentas bancarias. Pues ahí está lo que planteó la UIF, ahí está pues el trabajo de Juan Omar Fierro con la argumentación jurídica. Son 10:43, nosotros nos vamos a la pausa, regresamos, hay más. Estamos en la recta final de este espacio de noticias y hemos visto en los últimos días pues que se desarrolló una mesa Ártico y Antártida. Déjeme cambiarle totalmente el tema. Experiencias en los glaciares en la UNAM, esto como parte hace unos días del Día Mundial del Agua, y donde pues se alertó de cómo el deshielo en la Antártida pues va a afectar también a nuestro país, a la península de Yucatán, a Veracruz, que pues hay una urgencia de actuar en la materia, hay oportunidades para la investigación, en fin, de todo esto pues que nos va a hablar esta mañana Ana Cecilia Espinosa García, técnica académica del Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad, adscrito al Instituto de Ecología de la UNAM. Qué gusto saludarla, Ana Cecilia. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Pues se plantearon temas muy relevantes en la mesa. ¿En qué situación estaría nuestro país? ¿En qué circunstancia estamos? ¿Cómo nos afecta? Pues precisamente estos efectos del cambio climático que se han venido profundizando en los últimos años. Bueno, en realidad la afectación es planetaria, ¿no? En los, digamos, los polos Antártida y también el Ártico, son piezas fundamentales del funcionamiento del planeta. Entonces, si perdemos una pieza en un mecanismo, pues vamos a tener afectaciones a nivel global. En particular para México, pues bueno, hemos venido escuchando durante años esto del deshielo y el aumento del nivel del mar, ¿no? Entonces, tenemos zonas en México que son vulnerables a esto. Ya se mencionó la península, el Golfo de México. Y en el Golfo de México, pues tenemos a varios estados que están inmersos en esta problemática, como puede ser Tabasco, Veracruz, y no solamente en el sentido de que se puedan inundar o incrementar los eventos extremos, ¿no? En el caso de estos lugares donde las inundaciones tienen afectaciones serias, sino también actividades tan importantes como las pesquerías. Esto tiene que ver con que estas piezas que menciono, tan importantes como son los glaciares, están conectados con corrientes marinas. En particular, del Ártico llega una corriente al Golfo de México. Y eso es fundamental para que las actividades biológicas que suceden en este sistema sucedan. Y eso pues tiene que ver con nuestra economía, tiene que ver con nuestros modos de vida, tiene que ver con nuestra alimentación. Entonces, esa es una miradita de lo que puede estar siendo afectado si estos glaciares planetarios
pudieran desaparecer o tender a desaparecer. México, por lo que se dijo en esa mesa, pues debería sumarse a la investigación científica en la Antártida porque nuestro país es el único de la OCDE que no ha firmado todavía el Tratado Antártico. Ya 11 naciones de la región lo hicieron. ¿Cuál es la situación en relación con este tratado? ¿De qué se trata? Cuéntenos un poco. Sí, bueno, desde 1959 se firmó este tratado por varios países que tenían interés en Antártida, y en este tratado son alrededor de 55 países más o menos los que tienen firmado el tratado, y la idea de este acuerdo, de este tratado, es proteger a la Antártida. O sea, el propósito de este tratado es declarar la Antártida como un área natural que se dedica a la paz y a la ciencia. Entonces, esta declaratoria, este tratado o este acuerdo entre países va en el sentido de evitar la explotación minera, por ejemplo, de recursos naturales de Antártida, y de que sea un lugar, una especie de laboratorio natural en el que los firmantes del tratado puedan estudiar a nivel científico qué es lo que está sucediendo, qué diversidad existe en este continente blanco, qué utilidad pudiera tener toda esa diversidad para enfrentar la crisis climática que ya estamos enfrentando, ¿no? Entonces, ¿qué cosas de ahí pueden sernos útiles? Y sobre todo entender qué es lo que está pasando y el papel que están jugando los organismos que están ahí en el sitio y hacia el planeta, ¿no? Entonces, esta parte del tratado, si bien México no ha firmado, México ha estado presente a través de colaboraciones con países que sí han firmado, ¿no? Hay toda una historia desde los 70s de personas mexicanas, científicos, de diferentes áreas que han estado presentes en Antártida realizando investigación. Ahora, ¿qué nos daría de beneficio el ser signatarios de este tratado? Bueno, que podamos tener una incidencia en investigación mucho mayor. Si bien ahora tenemos que asociarnos con países como ha sido Chile, Argentina, con Uruguay, en fin, los países que han firmado para poder realizar actividades en Antártida. Entonces, al firmar este tratado, México podría ya dirigirse directamente a hacer la investigación sin tener que contar con un intermediario. Ahora, cabe resaltar que la investigación en estos sistemas extremos siempre es colaborativa. O sea, siempre tienes que estar en conjunto con otros investigadores para poder realmente sacar conclusiones y conocimiento que sea de utilidad. O sea, no es sencillo hacer investigación en un ambiente extremo como estos glaciares, y la colaboración siempre está presente en este tipo de investigaciones. Pues Ana Cecilia, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por su participación esta mañana y desde luego es un tema sobre el que hay que estar atentos. Gracias, Ana Cecilia Espinosa García. De nada, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias y con esto nos vamos. Yo soy Manuel de Santiago Freda en ausencia de Carmen Aristegui. Le espero el día de mañana en punto de las 7 de la mañana. Por lo pronto, que le vaya a usted muy bien.